Hola, si todavía no estás inscrito a nuestro canal, inscríbase, coloque en la campanita de notificaciones en toda. Esto es importante, así YouTube cada vez que subimos un video avisará un contenido nuevo. Si nos ayudas dando un me gusta, esto ayudará a que entienda YouTube para que lo pueda compartir con más personas. Gracias. Hola, bienvenidos a todos los estudiantes del Ministerio Unicristo. Vamos a comenzar con un nuevo estudio. Hoy estaremos estudiando sobre si nosotros podemos también tener un ministerio como el de Jesús. Vamos a comenzar leyendo en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole cuanto querían, y cuando se saciaron dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Preste atención. La Biblia nos está relatando un milagro que hizo Jesús, un milagro creativo, un milagro de multiplicación. Nos está mostrando que había 5,000 hombres, pero también había niños y había mujeres. Dice que recogieron, en el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que sobraron, después que comieron más de 5,000 hombres. Aquí en este relato bíblico estamos encontrando que 5,000 hombres comieron, pero también sabíamos por el relato de Mateo 14:21, los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí nos aclara un poco más que había mujeres y niños. Entonces el número era de 5,000 hombres. Y siempre en las reuniones, la mayoría de las veces hay más mujeres que hombres. Entonces vamos a decir que habría un equivalente igual, 10,000 mujeres y niños. Entonces esto fue un milagro entre 15,000 y 20,000 personas. No es que comieron un pedacito de pan, sino que se saciaron, comieron hasta cansarse. Cuando todos se dieron cuenta que había multiplicado 5 panes de cebada y 2 peces, 2 pescados, había 2 pescados y 5 panes de cebada. Aquí estamos viendo la cantidad de personas que comió. Es imposible. Y esto fue un milagro creativo. Solamente un acto sobrenatural de Dios, genuino, hizo que las personas creyeran que Jesús era ese profeta que tenía que venir. Fue un milagro sobrenatural, con un poco de intervención del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Mire lo que dice en San Juan capítulo 6, versículo 14. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Entonces
nosotros tenemos que ver que nosotros, hombres sencillos, tal vez podríamos decir discípulos de Jesús como los apóstoles. También los apóstoles hicieron milagros, resucitaron personas. Pedro con la sombra dice que sanaba los enfermos. Él pasaba caminando y la sombra los tocaba y eran sanos. Y Jesús dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 12: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Nosotros tenemos que entender que Jesús habló y nosotros tenemos que creer lo que Él habló. Si Él dijo que cosas mayores vamos a hacer, tenemos que creerlo, tenemos que poner en práctica, tenemos que orar por las personas, tenemos que orar por la multiplicación. El Señor dice que cosas mayores que esta haréis. El Señor capacitó a los apóstoles para que ellos también fueran por el mundo a predicar el Evangelio y que hicieran las obras de Dios, que hicieran milagros en nombre de Jesús, que bautizaran, que aquellos que se bautizaran serían salvos y los que no serían condenados. Dice que tenían poder para echar fuera demonios. Jesús, estando en la tierra, ellos también echaban fuera demonios. Jesús tenía un ministerio de milagros y la Biblia es sincera con nosotros, nos dice, mire, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales. Esto estoy leyendo en el capítulo 6 de San Juan, versículo 2, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Y Él nos dijo que vayamos a hacer las mismas cosas que Él dijo que vayamos y que liberáramos a los que están enfermos. Dios nos está capacitando a través de estos estudios, a través de la palabra. Dios nos está hablando, a mí me está hablando. Dios me está diciendo que Él nos capacita para deshacer las obras del diablo. Pero tenemos que creer, y para creer tenemos que poner en práctica. Nosotros somos hombres y somos mujeres que fuimos lavados en la sangre de Jesús. Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos la fe en Cristo Jesús. Y Él nos llama para poner en práctica las obras de Dios, para deshacer las obras del diablo, para multiplicación, para orar por los enfermos y sanar. Hoy en los seminarios, en algunos seminarios no se está enseñando estas cosas. Algunas personas están dudando, teólogos están enseñando que esto era para el tiempo de los apóstoles. Nosotros hoy tenemos una iglesia que se tiene que fortalecer en la palabra, en la fe de Jesucristo. Tenemos que predicar el Evangelio y lo tenemos que poner en práctica. ¿Y cómo lo ponemos en práctica, pastor? Orando por los enfermos y Dios confirmando con señales. De esa forma la gente verá las obras de Dios. Satanás irá retrocediendo y la iglesia irá ganando gente salva. Cuando yo vine al Evangelio estaba enfermo. Alguien oró por mí y yo fui sanado. Y así como yo, millones hoy están en la iglesia. Y a esos millones muchos le dijeron que no es bíblico la sanidad hoy. Y yo te estoy diciendo que soy testimonio de Jesucristo, testimonio de esta palabra. Yo lo viví en mi carne. El médico me había dicho que no sabía qué es lo que tenía. Me había dicho que era una alergia y yo estaba todo el año resfriado. Pero yo te digo, cuando vine a la iglesia, yo recibí a Jesucristo. Alguien oró por mí y fui sanado. Y no solamente ese testimonio tengo, sino muchos testimonios.
de sanidad. Entonces quiero decirte que la Biblia es real. Usted puede ir a seminarios, usted puede tener diplomas como tengo yo, pero quiero decirte una cosa: esta escuela de ministerio no es para que usted tenga un diploma más colgado en la pared. Esto no es para que usted diga que es un gran teólogo. Esto es para estudiar la palabra de Dios y para ponerla en práctica, en acción. Que la palabra de Dios sea carne en usted. Que la palabra de Dios se haga carne en mí. Que el Espíritu fluya a través de mi vida, a través de tu vida, para alcanzar a los perdidos. Y los perdidos no van a creer si usted no ora por ellos. Y Dios hace un milagro. Jesús vino para salvar a los pecadores. El que está hablando contigo es un pecador arrepentido, pero hoy por arrepentido soy justo en la sangre de Jesucristo, porque Él me redimió, Él me restituyó, Él me salvó de la muerte, y yo estoy muerto. En la muerte de Cristo estoy junto con Él, porque fui bautizado y cuando resurgí de las aguas nací en una nueva vida, morí con Cristo y resucité a la vida con Dios. Entonces ese velo que estaba antes de que Jesucristo muriera, que yo no podía ver la presencia de Dios, que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, hoy ese velo fue rasgado y yo cada vez que oro soy como el sumo sacerdote. Usted, si tiene fe, es como un sumo sacerdote, y usted cuando ora está directamente hablando con Dios. Y es más, Él nos dio el espíritu de adopción, entonces Él es nuestro Padre, y yo le puedo ir y decir: Padre, papá, te quiero, Señor. Oh Señor, mira, estoy intercediendo por esta persona. Ahí me pongo como sacerdote porque estoy intercediendo en lugar de la otra persona. Y ahí le estoy diciendo: Señor, mira, esta persona está con este dolor, esta persona está aquí que no puede dormir, esta persona está aquí enfermo con cáncer, te pido que tú lo sanes. Y el Señor viene o envía a sus ángeles y empieza a obrar en esa vida, en esa persona, empieza a obrar. Como obró Jesús echando fuera demonios, como obró Jesús con la mujer que tocó el borde de su manto, lo tocó y tenía un flujo de sangre y fue sanada. Y Jesús, como siempre, había personas que lo seguían. Y Él dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos, los apóstoles, los que estaban al lado de Él, los que estaban en comunión con Él, le dijeron: Señor, todo el mundo te toca, todo el mundo te está siguiendo. No, Él sabía que alguien lo había tocado con fe y dijo: ¿quién me tocó? Y fue directamente a la mujer, y la mujer le dijo: fui yo, Señor. Y le contó su testimonio y le dijo que no sé, por muchos años estuvo enferma, pero cuando tocó con fe el borde de su manto, dice que sintió la unción, y esa unción la tocó y la sanó. Oh, querido amigo, amiga, que la unción de Dios pueda tocarte, que te pueda llenar el Espíritu Santo para que tengas fe para orar por los enfermos, para recibir tu milagro, que el Espíritu Santo pueda llenarte, que los ríos de agua viva corran por tu vida, porque los apóstoles fueron transformados después de la muerte de Jesucristo. Después de la muerte de Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los tocó, los llenó de una forma, los selló de una forma tan poderosa que ellos estaban escondidos, ellos tenían miedo por su vida, pero cuando recibieron esa confirmación en lenguas, ese sello del Espíritu Santo, ya no tuvieron más miedo y salieron a la calle. Y en el primer discurso de Pedro, 5.000 personas lo escucharon, y algunos decían que estaba borracho. Y él les dijo: no estoy borracho. Lo que ustedes están viendo, lo que están escuchando, es el poder de Dios. Querido estudiante, querido amigo,
quiero decirte que Dios tiene que tocarte, que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo está ahí donde estás tú. No sé en dónde estás. Yo sé que estoy aquí en las oficinas en Río de Janeiro, pero yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo está ahí donde tú estás escuchando en este momento. Y Él te quiere tocar, Él te quiere bendecir, Él quiere usarte. No digas que no, no digas que no. Él te quiere usar, Él te quiere llenar. Él te está llamando. Si estás aquí es porque Él te está llamando, gloria. Hubo una mujer sirofenicia que buscó a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos, capítulo 24, versículo 1. La mujer sirofenicia, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Prestemos atención a esta palabra que es clave para entender muchas cosas que están viviendo algunos cristianos que no están entendiendo la posición que tenemos. Somos hijos de Dios. Nosotros somos herederos de las promesas que leemos todos los días en la Biblia. Nosotros somos los herederos. Y a veces no tenemos la fe que tuvo esta mujer sirofenicia, ni tenemos la humildad, porque ella fue tantas veces rechazada. En otros pasajes dice que los apóstoles le dicen: despáchala, despáchala, porque ella gritaba. No es que ella venía: Señor, por favor, mire, tengo una hija tan endemoniada, ¿usted podría me ayudar con este problema? No, ella gritaba, estaba desesperada: Señor, Señor, me dijeron que usted tenía la solución para mi problema, usted sana a las personas, Señor, Jesús, tengo una hija endemoniada. Ella daba gritos en la calle. Entonces los apóstoles estaban molestos y les dijo: despáchala. Y Jesús le dijo a esta mujer: no está bien que yo le dé. O sea, estaba hablando cosas naturales y cosas espirituales. Estaba diciendo: no está bien que yo te dé de comer, que no sos hija. Pero yo tengo que dar de comer a mis hijos, a aquellos que me buscan. Pero esta mujer estaba clamando y nos estaba mostrando a nosotros, los hijos, a esos apóstoles del momento, le estaba enseñando una lección grande, una lección de fe, una lección de humildad. Sí, Señor, pero aún los perros comen. Me da ganas de llorar, me perdonen, pero me está tocando el Espíritu Santo. Aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Hay personas que son bendecidas, aunque no merecen. ¿Alguna vez usted se pensó cómo esta persona que no cree en Dios, cómo esta persona puede tener esta bendición?
son esas personas. Tal vez usted no sabe, pero él en algún momento se humilló a Dios y él comió de esas migajas. Tal vez él tampoco lo sabe, pero déjame decirte una cosa. Dios te quiere usar a vos que sos hijo. Dios te quiere usar a vos que sos hija. Dios te quiere dar todo ese poder del cielo para que lo uses acá en la tierra. ¿Te animás a creer? ¿Te animás a poner en práctica a través de la oración, a través de la intercesión? Yo cuando veo los milagros de Dios en mi vida y cuando oro por otras personas en la vida de los demás, fico emocionado y cada vez viene más fe a mi vida. Quiero decirte una cosa. Dios es real. No es una religión. Si estás en una iglesia y estás llenando un banco y no te pasa nada, arrodillate, empezá a buscar a Dios de corazón, porque Dios te va a sorprender, Dios te va a tocar, Dios te va a dar llenura, pero tenés que buscar. En el libro de Hechos estaban 120 orando, estaban buscando de Dios, querían más, no se conformaban, ellos querían más. Si vos querés más, entonces quiero decirte que la escuela de ministerio Unicristo es para eso, para buscar a Dios, para llenarnos, para aprender cada día más. Estamos llegando al final de este estudio. Son pequeños estudios, pero quiero decirte que en tu vida van a hacer grandes diferencias. Desde aquí de Río de Janeiro, el pastor Marcelo Parrelia, te pido que me des un like, que lo compartas en tus redes sociales, que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.